Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde nos encanta sumergirnos en las historias de amor más apasionantes y, a veces, más turbulentas del mundo del espectáculo. Si eres nuevo por aquí, me presento, soy, y te invito a que te suscribas a este canal si te gusta el chismecito rosa, los análisis de relaciones y todo lo que tenga que ver con el amor y el desamor. Hoy, tenemos un plato fuerte, una historia que ha dado mucho de qué hablar y que sigue generando titulares: la relación, o mejor dicho, el amor explosivo entre Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a desentrañar cómo empezó todo, los momentos clave, los rumores, las altas y las bajas, la historia real detrás de este romance que incendió las pantallas y la prensa del corazón. Agárrense que esto se pone bueno. Para entender esta historia, tenemos que remontarnos a 2018. Sí, hace ya algunos añitos. Demet, que ya era una actriz reconocida en Turquía, gracias a su participación en series como Çilek Kokusu y No. 309, gozaba de una base de fans sólida y era vista como una de las actrices jóvenes más prometedoras del país. Can, por otro lado, empezaba a despuntar como un galán prometedor. Aunque ya había participado en algunas producciones, como Gönül İleri y İnadına Aşk, aún no había alcanzado el estrellato masivo que le esperaba. Fue elegido para interpretar a Can Divit, un fotógrafo trotamundos con una personalidad arrolladora, en la serie Erkencikus, que en español conocimos como Pájaro Soñador. Demet fue la elegida para dar vida a Sanem Aydın, una joven soñadora y algo torpe que trabaja en una revista y aspira a convertirse en escritora. La chispa entre Sanem y Can Divit, sus personajes, fue instantánea y traspasó la pantalla. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional. Y claro, los fans, con su instinto detectivesco, empezaron a atar cabos. Las redes sociales se inundaron de teorías, fotos comparativas y vídeos analizando cada detalle de sus interacciones. Era la época dorada de las teorías conspirativas amorosas en el fandom turco. Desde el análisis de la duración de sus abrazos hasta la interpretación de sus silencios en las entrevistas, no había detalle que escapara al escrutinio público. Pero, ¿qué tenían Demet y Can que encendían tanto la imaginación del público? Bueno, ambos eran jóvenes, guapos, talentosos y desprendían una energía arrolladora. Demet, con su sonrisa contagiosa, su carisma natural y su estilo fresco y juvenil, era la encarnación de la chica de al lado. Can, con su físico imponente, su barba característica y su aire misterioso, era el arquetipo del galán irresistible. Formaban una combinación explosiva. La gente se enamoró de sus personajes, pero también se enamoró de la idea de que ese amor pudiera ser real fuera de la pantalla. La esperanza de ver su romance florecer en la vida real era un motor para la fidelidad de la audiencia. Y así, entre rodajes, entrevistas y eventos promocionales, los rumores de romance se intensificaron. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara lo que todos sospechaban. Y aunque ellos nunca lo confirmaron oficialmente, las señales eran evidentes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas en restaurantes discretos, riendo y disfrutando de la compañía del otro en los escasos momentos libres que les dejaba la apretada agenda de rodaje. Las fotos robadas de estos encuentros alimentaban aún más las especulaciones. Hubo viajes juntos, escapadas románticas que, aunque no documentadas explícitamente por ellos, las evidencias en sus redes sociales sugerían que coincidían en tiempo y lugar. Los fans encontraban similitudes en los fondos de sus fotos, en los restaurantes que visitaban, eran unos verdaderos Sherlock Holmes del amor. Desde paisajes idílicos en la costa turca hasta rincones pintorescos en Estambul, cada coincidencia era interpretada como una prueba irrefutable de su romance. Incluso algunos fans llegaron a identificar prendas de ropa que Demet y Can parecían intercambiar o usar en momentos similares, lo que desató un frenesí de comentarios y memes en las redes sociales. Pero no todo era miel sobre hojuelas. La fama repentina y la presión mediática también empezaron a pasar factura. Can especialmente se vio envuelto en varias polémicas por su comportamiento con la prensa y con algunas fans. Su imagen de galán rebelde, aunque atractiva para muchos, también generó críticas y controversia. Algunas de sus declaraciones fueron consideradas sexistas o inapropiadas, lo que provocó un debate sobre su imagen pública y su responsabilidad como figura influyente. Además, su estilo de vida a menudo era objeto de escrutinio, y los rumores sobre sus relaciones sentimentales previas también contribuyeron a alimentar la controversia.
Y es aquí donde la historia empieza a tomar un giro inesperado. Los rumores de celos, discusiones y diferencias irreconciliables comenzaron a circular. Se decía que Demet no estaba contenta con la actitud de Khan, que no le gustaba su fama de conquistador y que no soportaba la presión constante de los fans. Se rumoreaba que Demet era más reservada y prefería mantener su vida privada alejada del ojo público, mientras que Khan disfrutaba de la atención mediática y no parecía tan preocupado por las consecuencias de su comportamiento. La disparidad en sus personalidades y la diferente forma en que manejaban la fama, supuestamente, generaba fricciones y malentendidos. La realidad es que, aunque nunca lo admitieron públicamente, la relación entre Demet y Khan se fue deteriorando con el tiempo. La intensidad del rodaje, la fama repentina y las presiones externas acabaron por desgastar lo que parecía ser una conexión mágica. El agotamiento físico y mental provocado por las largas jornadas de trabajo, la falta de privacidad y el constante escrutinio público, sin duda, contribuyeron al desgaste de su relación. Además, la dificultad de mantener una relación en secreto, sin poder disfrutar de momentos íntimos y personales sin ser acosados por los paparazzi, también pudo haber afectado su vínculo. Después de Erkencikus, sus caminos se separaron. Khan se mudó a Italia para seguir su carrera, buscando nuevos desafíos y oportunidades en el mercado internacional. Esta decisión, aunque profesionalmente beneficiosa, implicaba una mayor distancia física y una menor posibilidad de mantener una relación a largo plazo con Demet. Mientras que Demet se quedó en Turquía, enfocándose en nuevos proyectos y consolidando su carrera en su país natal. La distancia, sin duda, fue otro factor que contribuyó al enfriamiento de la relación. Las agendas profesionales cada vez más apretadas y los compromisos en diferentes países dificultaban los encuentros y la comunicación. Y aunque los fans seguían aferrándose a la esperanza de una reconciliación, la verdad es que Demet y Khan tomaron rumbos diferentes. Demet encontró el amor en brazos de Oğuzhan Koç, un reconocido cantante y actor turco, con quien se casó en una boda de ensueño en 2022, un evento que acaparó la atención de la prensa rosa y las redes sociales. Sin embargo, lamentablemente ese matrimonio no duró mucho, terminando en un divorcio que sorprendió a muchos y generó una ola de especulaciones sobre las razones detrás de la ruptura. Khan, por su parte, también ha tenido otras relaciones desde entonces, aunque ninguna de ellas ha logrado capturar la misma atención mediática que su supuesto romance con Demet. Pero, ¿qué pasó realmente entre Demet y Khan? ¿Por qué su amor explosivo no logró sobrevivir al paso del tiempo? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos decir es que su historia es un claro ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden afectar una relación, incluso cuando hay una conexión genuina. La falta de privacidad, el constante escrutinio y la dificultad de separar la vida personal de la profesional pueden ser obstáculos insuperables para muchas parejas. Quizás eran demasiado jóvenes, quizás la presión era demasiada, quizás simplemente no estaban destinados a estar juntos. Lo que es innegable es que su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans y en la memoria colectiva del mundo del espectáculo turco. Su romance, real o imaginario, se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió las pantallas y generó una comunidad de seguidores apasionados que aún hoy recuerdan con nostalgia aquellos tiempos. Y aunque hoy en día Demet y Khan siguen caminos separados, su legado como Sanem y Kandibit, los personajes que los unieron y los catapultaron a la fama, sigue vivo en cada episodio de Erkencikus. La serie continúa siendo transmitida en diferentes países y generando nuevos fans que se enamoran de la química entre sus protagonistas. Su historia de amor, aunque ficticia, sigue inspirando a muchos y recordándonos el poder del amor verdadero. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un cuento de hadas moderno que, como muchos cuentos de hadas, tuvo un final agridulce. Empezó con una chispa, una química innegable y la ilusión de un amor de película. Pero la realidad, con sus presiones y sus desafíos, acabó por imponerse. A pesar de la tristeza de su final, su historia nos recuerda la importancia de proteger nuestras relaciones de las influencias externas y de priorizar la felicidad y el bienestar personal. Y aquí terminamos nuestro viaje por la historia de amor explosivo entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya servido para entender un poco mejor la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. He intentado ser lo más objetiva posible basándome en la información disponible y evitando caer en especulaciones infundadas. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final.
Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a escuchar mis análisis y teorías. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Demet y Can realmente estuvieron enamorados? ¿Creen que podrían haber superado las dificultades y seguir juntos? ¿Qué papel creen que jugó la presión mediática en su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son muy valiosas para mí y enriquecen el debate. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos análisis y chismecitos rosas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Prometo seguir trayéndoles historias fascinantes y análisis profundos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Cuídense mucho y sigan enamorándose de la vida. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor puede ser complicado, pero siempre vale la pena luchar por él. Ciao, ciao.